Gestamp ante el COVID-19. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast con el que queremos mantener a los trabajadores de Gestamp unidos e informados ante la crisis del COVID-19. Aunque estemos separados, queremos acompañarte con información de servicio que sea de tu interés en estos días difíciles que seguro superaremos como un equipo, el equipo Gestamp. En este nuevo podcast vamos a hablar de nuevo de solidaridad, de acciones realizadas por el equipo Gestamp para contribuir a doblegar al COVID-19. En la tarde del domingo 19 de abril llegó al aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez un cargamento de material sanitario adquirido por Gestamp en China y que será íntegramente donado a las autoridades sanitarias españolas para su distribución en hospitales. Hablamos en primer lugar con Miguel López Quesada, es director corporativo de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestamp. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar queríamos hablar del avión con material de Gestamp. ¿Qué material ha llegado en ese vuelo y cuál va a ser el destino de ese material? Pues este es el primero de los vuelos de ayuda humanitaria que hemos gestionado desde Gestamp. Esta es una iniciativa que nació hace varias semanas ya, prácticamente al inicio de la emergencia sanitaria en España. Nuestro presidente se sintió claramente movilizado por este tema y nos dio el encargo de intentar gestionar el envío de ayuda humanitaria a España. Eso se ha hecho de una manera muy directa y muy intensa por nuestros colegas de Gestamp en China, que han estado localizando a los proveedores y realizando los encargos de una serie de materiales que han tenido toda la complejidad del mundo, porque todo el mundo está buscando esos mismos materiales y en un plazo de tiempo muy corto. Luego, además, la situación se ha complicado un poco más porque burocráticamente algunos de esos materiales han ido siendo cada vez más difíciles de conseguir. Con lo cual, al final, lo que hemos conseguido traer a España en este primer envío, gracias a un corredor sanitario que se creó entre Shanghái y Madrid, en el que intervienen la Asociación de Fabricantes de Material Sanitario, PENIN, está OESIA como empresa que pone su plataforma logística y Iberia. Y gracias a la conjunción de esos tres elementos se ha abierto ese corredor sanitario en el cual hemos podido traer de momento 100.000 mascarillas del tipo FFP2, 100.000 mascarillas quirúrgicas y 50.000 guantes de nitrilo como primera parte de un envío que incorporará también en fechas próximas mascarillas de FFP2, otras 100.000, incorporará también gafas de protección, más de 100.000 y algún otro material que podamos conseguir. Esta iniciativa solidaria no es la única, ¿no?, que ha llevado a cabo Gestamp durante la crisis del COVID-19. Hace unos cuantos programas rememorábamos y explicábamos algunas de esas iniciativas. ¿Cuáles son el resto de iniciativas que ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo Gestamp? ¿Nos las puedes resumir, Miguel? Sí, yo creo que hay algunas que tienen que ver con la donación. Lo que en un primer momento parece más fácil es donar algunos materiales que hacen falta. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso del Hospital Ramón y Cajal, donde los enfermos que estaban ingresados para poder mantener el contacto con sus familias, puesto que los enfermos de COVID están aislados totalmente, pues una de las necesidades que identificábamos en ese hospital por los facultativos que nos lo pedían era el acceso a teléfonos móviles y a dispositivos que permitieran ese contacto con las familias. Eso fue un ejemplo de donación que realizamos. Del mismo modo, también hemos donado material de merchandising, material del que normalmente tenemos para entregar en nuestros eventos, baterías portátiles, tablets, vasos y platos desechables, botellas de agua, cuadernos, bolígrafos, material que ha podido ser de utilidad en el hospital de campaña que se ha creado en el recinto ferial de IFEMA en Madrid y que los sanitarios y el personal de apoyo pues ha valorado muy bien.
dentro de ese capítulo de las donaciones estarían todas las donaciones del material que estamos trayendo desde China, y también estamos estudiando la posibilidad de ver si hay algún otro material, como por ejemplo los test, que tenga algún tipo de utilidad. Luego está todo lo que tiene que ver con haber puesto nuestros medios y nuestras personas a disposición de la fabricación de cosas que hacían falta. Se han realizado proyectos de impresión 3D en los cuales gente de Gestam, y a veces utilizando maquinaria de Gestam y otras veces supongo que utilizando sus propias impresoras domésticas, han formado parte de colectivos como el colectivo Maker, donde han fabricado piezas que tienen que ver, por ejemplo, con las máscaras de protección. Eso se ha fabricado, por ejemplo, en Loire de Gestam, en Hernani, o en la planta de Navarra, o en Echa Santander, pero también se ha utilizado impresión 3D para fabricar piezas plásticas en el caso del centro de I+D de Meudon, en Francia, cerca de París, y también se han hecho ese mismo tipo de materiales en plantas en Argentina. Además de fabricar esas piezas que alguien había identificado como necesarias, lo que también se ha hecho en algunas plantas ha sido contribuir a la fabricación de piezas que pudieran tener una utilidad, y esos casos que se me vienen a la cabeza ahora tienen que ver, por ejemplo, con sistemas para conseguir abrir las puertas con el pie sin tener que tocar el pomo de la puerta. Sí. Se han fabricado esas piezas de metal en Gestam West Virginia o en Gestam Puebla, y lo mismo se ha hecho en plantas como las del norte de Inglaterra, en Aycliffe, para abrir las puertas sin tocarlas con la mano. Se han hecho piezas con impresión con impresión 3D y con corte láser también para poder abrir esas puertas sin tocar. Y a todo eso le añadimos el habernos metido en algo totalmente, radicalmente diferente a lo que normalmente haríamos en una planta de Gestam, y hemos identificado varios proyectos, pero yo destacaría dos, en los cuales, además de en Argentina o además de en alguna planta mexicana donde se ha intentado construir algunas partes de prototipos de respiradores, en el caso de dos proyectos que conocemos más directamente, en la planta de Navarra y en la planta de Aragón, se ha estado participando en proyectos en los cuales se han diseñado equipos de respiración asistida con más o menos grado de sofisticación, pero en ambos casos prototipos que su objetivo era complementar la oferta que faltaba en España en el momento de mayor demanda de esos aparatos de respiración asistida, que lo que permiten al final es que una persona pueda respirar cuando ya no puede hacerlo por sí misma. En algunas de esas plantas nos consta que ha habido fases muy avanzadas de ese prototipo, se ha llegado incluso a presentar y a testar en animales, y lo que ocurre es que varios de esos proyectos, en el caso español, cuando ya están en la fase final, lo que queda es realmente la homologación por los servicios sanitarios, y lo que nos han dicho las autoridades es que ahora mismo la demanda de respiradores está abastecida ya en España. Se están fabricando aproximadamente 5.000 respiradores en diferentes industrias que ya han iniciado la producción industrial, y nos han agradecido los esfuerzos, pero creo que de momento no hace falta, afortunadamente. ¿Y cómo se han canalizado estas acciones de manera interna? ¿Cómo se ha gestionado esa participación de los diferentes equipos en todas estas iniciativas solidarias que estamos viendo son globales? Pues lo primero, con una gran espontaneidad, porque casi todas ellas surgen del espíritu y las ganas de ayudar que hemos encontrado a lo largo de todo el grupo Gestam en diferentes partes del mundo, y la gente ha aportado lo que sabía, el que sabía diseñar, el que sabía imprimir, el que sabía estampar, el que podía aportar unos materiales, el que podía diseñar algo. Pues eso es lo que en principio se ha empezado haciendo. Luego, esas iniciativas, es cierto que nosotros hemos intentado desde el área de comunicación corporativa y relaciones institucionales y marketing, hemos intentado canalizarlas primero abriendo una cierta ventana a la innovación abierta, es decir, diciéndole a la gente que podía remitirnos sus ideas y sus propuestas, y nos han llegado unas decenas de propuestas, algunas de ellas muy interesantes, algunas son iniciativas como las que he mencionado anteriormente, y otras son simplemente ideas de donaciones o ideas de cómo podemos poner al servicio de la comunidad pues los servicios médicos que tenemos en algunas plantas, por ejemplo, para realizar diagnósticos o telediagnósticos, cómo podemos aportar iniciativas en las que nuestras capacidades de diseño se utilicen, por ejemplo, para fabricar
camillas o algunos otros materiales que se ha visto que tuvieran interés, o las mamparas que se han utilizado para separar las habitaciones en los hospitales de campaña. Es decir, ha habido una iniciativa abierta en la que la gente ha aportado ideas. Luego nosotros lo que hemos hecho también es identificar, junto con áreas como recursos humanos o como I+D o como fabricación avanzada, hemos intentado identificar algunas de esas iniciativas y ponerlas en común, y luego desde el área nuestra, en relaciones institucionales, lo que hemos ayudado es a que las autoridades las conozcan y sobre todo a saber si resolvían una demanda real o eran muy bien intencionadas pero realmente no podían resolver esa necesidad, y en ese caso pues a lo mejor eran recursos que había que enfocar a otro campo. Así que yo creo que hemos hecho un poco de antena, pero en una antena que ha recibido gran parte de una solidaridad espontánea, muchas veces voluntarista, y desde luego siempre guiadas por unas ganas de ayudar y de sumar a una resolución de una emergencia sanitaria que está afectando en todos los países donde prácticamente operamos, está teniendo alguna repercusión. Porque bueno, todo parece indicar que ni el mundo al que vamos ni cada uno de nosotros vamos a ser iguales después de esta crisis. ¿Cómo crees que ha cambiado nuestra idea de la solidaridad y unidad el COVID-19? ¿Qué enseñanzas positivas crees que podemos extraer de toda esta experiencia vital? Nos hemos dado cuenta de la fragilidad que tenemos como especie, en un momento en que todos pensábamos que prácticamente la inmortalidad era el siguiente paso, que la tecnología y la ciencia podían hacer posibles. Nos hemos dado cuenta de que nada más lejos de la realidad. Somos una especie con toda la fragilidad que conlleva el ser, con un ser vivo que puede estar expuesto a patógenos. Nos hemos dado cuenta también de que la fuerza del individuo es enorme, pero la fuerza de muchos individuos es imparable. Eso lo hemos vivido cuando hemos sido capaces de afrontar esta situación, primero en Asia, en países como China, y ahora estamos viviéndolo prácticamente en todo el mundo. Y esa habilidad que hemos desarrollado también, que es la resiliencia, que nos lleva a superar la adversidad, porque dentro de nuestro colectivo, aunque el número de personas infectadas ha sido muy bajo en comparación con las cifras que vemos en cada uno de los países donde operamos en la población general, pero es verdad que hemos tenido siempre en nuestro entorno, todos conocemos a alguien que ha vivido muy de cerca la enfermedad y que ha sido afectado por ella de una manera o de otra. Y yo creo que todos hemos aprendido que de esto se sale, saldremos seguramente más fuertes, y saldremos más fuertes como individuos, saldremos más fuertes como grupo, y desde luego debemos salir más fuertes también como empresa, porque lo que está demostrando nuestra empresa es una capacidad de reacción, una capacidad de adaptación y una capacidad de respuesta de una manera muy global en todos los países donde estamos operando, en muchos de los cuales fue Gestamp el que previno a nuestros equipos de lo importante que era ir tomando medidas y dando pasos, cuando a lo mejor en esos países donde estábamos diciéndolo, pues todavía ni sus propios gobernantes eran tan conscientes o estaban siendo tan activos en empezar a movilizarse. Nosotros desde el minuto uno, y viendo precisamente la experiencia de lo que ha pasado en China muy particularmente, sabíamos que lo que venía era peligroso y era potencialmente muy dañino para la salud de las personas y desde luego para la economía de los países y de las empresas. Por eso desde el minuto uno empezamos a compartir protocolos de seguridad, se empezaron a organizar encuentros con todas las divisiones para concienciarles de que lo que ya estábamos viviendo desgraciadamente en un país como España, ya habíamos vivido en otros como Corea del Sur, como Japón, como China o como India en una fase muy inicial, pues era algo que merecía la pena tomarse con la máxima urgencia y dando los pasos que pusieran a salvo a nuestra gente y garantizaran la continuidad de nuestro negocio. Bueno, pues nos quedamos con esos mensajes, la fuerza de la colectividad, la fuerza del grupo, también, ¿por qué no?, la fuerza de Gestamp. Miguel López Quesada, director corporativo de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestamp. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Como hemos comentado con Miguel López Quesada, el avión con el cargamento solidario de Gestamp ha viajado a través del corredor aéreo sanitario frente al COVID-19 gestionado por el grupo tecnológico OESIA,
por Fenin, que agrupa a las empresas de tecnología sanitaria de España, y por Iberia. El corredor funciona como un puente aéreo entre Madrid y Shanghái y se ha puesto en marcha para poder traer a España material sanitario en unos momentos en los que el tráfico de mercancías se ha visto totalmente reducido. Hablamos de ello con Luis Fornells, es presidente ejecutivo del grupo OESIA e impulsor de este corredor aéreo. Hola, Luis. Hola, buenos días, Gonzalo. Bueno, en primer lugar queríamos conocer un poco qué ha llevado a poner en marcha esta iniciativa del corredor sanitario. Bueno, lo que ha llevado a poner en marcha el corredor aéreo sanitario, que precisamente hoy cumple el mes del lanzamiento de esta iniciativa a través de una llamada telefónica en la que se nos comunicó por parte de una consejera de nuestro grupo, de Lourdes Fraguas concretamente, el problema que estaba teniendo en nuestro país para abastecerse de productos sanitarios esenciales para que pudiésemos afrontar con un mínimo de garantías de éxito la pandemia. Lo cierto es que todo empezó así. Después, ese mismo día, un sábado, pues empezamos a mover nuestras capacidades, nuestras agendas, y hasta ahora. Lo cierto es que ya estábamos en el grupo haciendo otro tipo de actividades relacionadas con la sanidad, un software que ya ajustamos para ayudar en el tema del COVID. También nuestros voluntarios habían fabricado máscaras protectoras e incluso habíamos iniciado la fabricación de un respirador artificial del que se han producido 5 unidades que se han entregado al Hospital General de Valdepeñas. Y por lo tanto, pues como ya teníamos relación con el mundo sanitario a través de ese desarrollo del software de nuestro producto Gacela, pues a partir de ahí veíamos que podíamos hacer más, vimos la necesidad de esta falta de abastecimiento y de esta saturación de los mercados y nos pusimos a trabajar de una manera totalmente desinteresada en facilitar que llegue la mayor parte de material sanitario a nuestro país y cuanto antes mejor. ¿Y en qué consiste exactamente el corredor? ¿Quién lo conforma? Un poco cómo funciona. Básicamente es un puente aéreo, para entendernos, entre Shanghái y Madrid. Y lo que gestiona es toda la logística para conseguir que cuando un importador o un comprador español pues compra un producto en China, pues conseguir que ese producto llegue lo antes posible a nuestro país, es decir, a los hospitales, a los centros de salud, a las residencias de ancianos, para que de esa manera pues tenga el país la máxima capacidad de abastecimiento posible. Lo conforman 3 entidades, que son FENIN, que es la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, lo conforma Iberia, Líneas Aéreas de España, y el propio grupo OESIA, ¿no? Hay que recalcar que esto es una iniciativa público-privada. Y esto es muy importante decir, porque sin el apoyo de los 4 ministerios, como son Sanidad, Asuntos Exteriores, Hacienda e Industria, Comercio y Turismo, sin este respaldo del gobierno tan importante hubiera sido prácticamente imposible alcanzar el éxito que hemos tenido, porque ellos facilitan que todo el material sanitario, pues cuando llegue a nuestro país, pues pase la aduana pertinente, pase las inspecciones sanitarias y requeridas, y con todo eso pues los trámites se agilizan muchísimo más y nuestro personal sanitario y nuestras instituciones pues tienen cuanto antes mejor a su disposición todo ese material sanitario. Y hablando un poco de cifras concretas, ¿qué cantidades de material se han movido a través del corredor? ¿En cuántos envíos se ha hecho llegar esas cantidades de material? Bueno, acabamos de sobrepasar la cifra que para nosotros es muy importante de 10 aviones, ¿no? Ya hemos traído 11 y hemos traído más de 300 toneladas de material sanitario a nuestro país. Cuando hablamos de material sanitario hablamos de EPIs, hablamos de mascarillas de todo tipo, tanto las quirúrgicas como las FFP2, como trajes químicos, como componentes esenciales para fabricar respiradores en nuestro país. Y todo eso, pues la verdad es que es un orgullo que en estos 11 envíos hayamos sido capaces de traer todo este material, ¿no? Quisiera destacar además que en este tiempo el corredor ha recibido importantes donaciones y ha facilitado que esas donaciones llegaran a nuestro gobierno, ¿no? Como son el caso de Novartis y ahora mismo Gestamp, que han querido unirse a la causa, y que yo quisiera aprovechar la
la oportunidad para agradecer a la compañía la contribución de las 200.000 mascarillas y 50.000 guantes que ya están por fin en nuestro país. Sí. Porque, bueno, hemos vivido cómo se ha complicado, ¿no?, el envío e importación de material desde China y hasta qué punto es más difícil ahora que era antes, por supuesto, mover material en este caso entre España y China, que es entre los países entre los que se compone el corredor. A ver, estamos hablando de un mercado sobresaturado. Para que nos hagamos una idea, normalmente lo que importa España en material sanitario podríamos dividirlo en dos grandes grupos. El 50% lo componen todos aquellos grupos de alta tecnología, de componentes de alta tecnología, como pueden ser pues desde prótesis para las rodillas o stents para las operaciones quirúrgicas del corazón, y todo eso podría representar el 50%. El otro 50% podría estar representado por material por fungible, por material entendiendo por material fungible o consumibles, pues batas, gafas, EPIs, mascarillas, etcétera. Actualmente esto se ha descompensado, esa simetría que existía ha desaparecido. Ahora podríamos decir que el 10%, el 15% es alta tecnología y el otro 85 o 90% es este tipo de material fungible. Este tipo de material fungible es básicamente suministrado por China, lo cual ha producido, pero no solo para España, sino que ha producido para todos los países en una pandemia con la que estamos, una necesidad importantísima de importar a cada uno de sus países el material que está produciendo China. Eso ha sobrecargado, ha saturado las líneas férreas, las líneas de carreteras y todas las líneas internas de la propia China, sí, concentrando en el aeropuerto de Shanghái, en el aeropuerto de Shenzhen, etcétera, pues la mayor parte de las exportaciones que tiene que hacer ese país. Por lo tanto, el gobierno ha tenido que ir modificando la legislación sobre exportación de material sanitario y lo ha hecho desde hace 3 semanas, lo ha hecho, si mal no recuerdo, 4 veces, con 4 cosas distintas. Cada vez que ha puesto para impedir pues que salga material defectuoso o no homologado, para facilitar que realmente las inspecciones se celebren en lo más cercana a las fábricas posibles, para asegurarse que todas las empresas que exportan están perfectamente autorizadas, pues todo eso ha ido ralentizando y ha hecho que la logística se haya convertido realmente, junto con la compra, pues en 2 aspectos fundamentales para poder traer a nuestro país material sanitario. Afortunadamente hemos tenido la suerte de que contamos con Iberia, que ha puesto aviones comerciales a nuestra disposición, sí, aviones comerciales que utilizamos sus bodegas y que ahora empezaremos a utilizar la cabina de pasajeros, si Dios quiere, a partir del próximo viernes, para empezar a poner material. Pero si no hubiera sido por esta acción de Iberia, que ha puesto aviones de pasajeros a disposición de la carga, y sin el conocimiento del mercado sanitario de CENIN y, por supuesto, sin la capacidad tecnológica nuestra para montar todo este andamiaje logístico, pues hubiera sido imposible sobreponernos a un mercado tan sobresaturado como el que nos estamos enfrentando. Sin duda, esa unión de esfuerzos es muy importante en momentos como este. ¿Qué perspectivas tenéis ahora mismo, con lo que viene y con próximos pasos? ¿Cuáles serían vuestros próximos pasos? Bueno, nuestro próximo paso es sentirnos con el orgullo y la satisfacción de estar sumando esfuerzos y de contribuir a combatir con eficacia y con mucho espíritu humanitario esta pandemia del COVID-19 que está azotando nuestro país. Y realmente lo que nos gustaría, nuestro objetivo sería que mañana no hiciera falta el corredor aéreo sanitario, sí, totalmente, porque eso querría decir que hemos vencido la batalla. Desgraciadamente nos da la sensación de que todavía estamos un poco lejos de ese momento, y mientras no se acerque ese momento vamos a seguir redoblando nuestros esfuerzos. El único fin que tenemos los 3 promotores del corredor aéreo sanitario es eso, trabajar de forma desinteresada, de forma humanitaria, para seguir facilitando la importación, la llegada a nuestro país de material Tenemos en cola una cantidad ingente de
Si hemos hablado que hasta ahora hemos movido 11 aviones, tenemos más de 11 aviones previstos para traer de nuevo a nuestro país. Se acerca al número de 20, lo cual quiere decir que vamos a doblar el próximo mes lo que hemos hecho en las últimas 3 semanas. Eso nos obliga a un esfuerzo muy importante. Si conseguimos hacerlo en un mes será fantástico, y si conseguimos hacerlo en algo más de un mes, pues también será fantástico, pero nos quedará ese prurrito de siempre querer hacerlo un poquitín mejor. Al final se trata simplemente de ayudar a nuestro país a superar la pandemia. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Esperamos que la pandemia pase lo antes posible, que el corredor sanitario pierda su sentido en alguna manera, porque eso será una buena noticia para todos. Ojalá. Entre tanto, Luis Fornells, presidente ejecutivo del Grupo OESIA, impulsor del corredor sanitario, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de Gestamp ante el COVID-19. Muchas gracias a vosotros. Acciones como el corredor aéreo sanitario, la donación de Gestamp a través de ese corredor y las múltiples iniciativas globales de todo tipo que hemos comentado antes en las diferentes localizaciones donde está Gestamp, realizadas por las personas que componen el equipo de Gestamp, son múltiples ejemplos solidarios, pasos que están encaminados a ayudar y ejemplos, en definitiva, de solidaridad. Hasta aquí este nuevo episodio de Gestamp ante el COVID-19. Antes de terminar, recuerda que también tenemos en marcha la campaña Stay Strong Gestamp en la intranet One Gestamp. Queremos recoger allí los mensajes de agradecimiento de quienes formamos Gestamp. Son mensajes que pueden estar en cualquier formato, textos, vídeos, imágenes o audios. Los puedes enviar al correo internalcoms@gestamp.com, coms con 2 M's, internalcoms, coms con 2 M's, @gestamp.com. Hasta aquí nuestro podcast Gestamp ante el COVID-19. La prioridad en Gestamp siempre han sido la seguridad y el bienestar de los empleados junto al servicio a nuestros clientes. Todas las plantas de Gestamp deben seguir el plan de contingencia. El objetivo no es otro que anticipar y reducir el impacto de esta pandemia en nuestros trabajadores y en el negocio. Stay Strong Gestamp.